Bien, 8 de la mañana con 4 minutos. Amigos, muchas gracias por su preferencia. De esa manera iniciamos ya la tercera hora de información. Buenos días, usted recién se levanta. Ahora sí, lo anunciado, estamos acompañados de nuestros siguientes entrevistados. Estamos pues con el doctor Federico Arnillas, el expresidente de la Mesa de Concertación para la Lucha contra la Pobreza. También estamos con el doctor Javier Higuiñiz, secretario técnico del Foro del Acuerdo Nacional, y también estamos con el congresista William Monterola, él es parlamentario por Perú Posible. Muy buenos días con los tres. Gracias por acompañarnos y un poco, pues como lo comentábamos antes de que empiece este bloque, el día de ayer se celebró una reunión muy importante, se dio la política número 33 en el Foro del Acuerdo Nacional, y esto en relación pues a un anuncio ya dado incluso en el mensaje presidencial del 28 de julio sobre el tema de los dominios del recurso hídrico. Doctor Arnillas. Efectivamente, el Acuerdo Nacional ha celebrado 10 años y creo que lo ha celebrado por todos los altos, ¿no? Los que hemos acompañado el espacio del foro desde su creación nos sentimos realmente muy gratificados por la contribución que ha tenido el Acuerdo Nacional al desarrollo del país, y lo digo desde la perspectiva de la lucha contra la pobreza, ¿no? Creo que la estabilidad política, las orientaciones trazadas por el acuerdo, la prioridad que se ha ido poniendo en varios temas y ahora en el tema del recurso hídrico es clave en la lucha contra la pobreza, ¿no? Un foro que incluso mucha gente no quiso darle y hacer la crítica de que de repente era un mero decorativo, pero vemos que está dando sus frutos, ¿no? Y la reunión, ¿qué mejor pues que decirnos el secretario técnico que se encuentra con nosotros, doctor Higuiñiz? Buenos días. ¿Cómo está? Gracias por la invitación. Bien, obviamente contento por la aprobación de la política sobre recursos hídricos y por haber podido convocar a un grupo de políticos, de autoridades, de candidatos y de expresidentes, ¿no?, a respaldar y a recordar este 10º aniversario juntos. Creo que eso va a hacer que las políticas del Acuerdo Nacional se tomen en consideración más sólidamente hacia adelante, tanto en el Ejecutivo como en el Congreso, como incluso diría en el Poder Judicial, porque también para dictaminar hay que tener criterios, ¿no? Pero añadiría también al mundo de la empresa, al mundo de la sociedad civil, que debe tener estas políticas de Estado como un criterio para tomar sus decisiones. Al final nuestro objetivo es ayudar un poco, respaldar a quien quiere hacer algo en el Perú y darle una orientación general para que especifique ya al nivel de su campo específico, no a su campo particular, leyes o políticas de Estado o decisiones empresariales, etcétera, como que converjamos como país en un curso más unitario, en un rumbo más definido, con un proyecto nacional finalmente. Claro, y precisamente, doctor Higuiñiz, antes de pasar con el congresista, eso es lo que se ha resaltado de la reunión que se sostuvo ayer, ¿no? Todos los diarios han coincidido incluso de colocar en la portada esta fotografía que de alguna manera ejemplifica y evidencia lo que se busca para nuestro país, ¿no? De que todas las tiendas políticas, al margen, pues no de las diferencias de repente en cuestiones políticas que se tengan, no se unen para un solo propósito, que es buscar el beneficio de nuestro país, y en el tema del recurso hídrico es prioritario unir esfuerzos y coadyuvar pues todas las ideas de lo que se busca, lo que se quiere. En efecto, los recursos hídricos es un tema que destaca en los medios, lamentablemente por causas inadecuadas, que es la conflictividad en el uso del recurso. Nuestro objetivo en la política de Estado no ha sido el diseñar una política para evitar conflictos. Nuestro objetivo ha sido poner rumbo a una política sobre el agua, y eso por sí mismo ayudará a que muchos de los eventuales conflictos que pudieran surgir no ocurran. Más prevenir que lamentar, o más generar un marco, digamos, conocido y que permita avanzar tranquilamente que apagar incendios. Claro. No ha sido nuestro objetivo, y creemos que proveerle al país un curso, respaldar el curso que ya está teniendo en este asunto del agua, y que felizmente tiene el pleno respaldo del Ejecutivo, nos ayudará también a que muchos de los potenciales conflictos no terminen ocurriendo, y entonces será un beneficio adicional al de que el agua llegue a todos los que lo necesitan, que es el objetivo fundamental. Claro, a la par establece las reglas claras, y precisamente, congresista Monterola, ¿no? ¿Qué trabajos se van a hacer desde el Congreso desde ya para propiciar, para alentar, para acompañar esta nueva política? En primer lugar, muy buenos días a todos los evidentes de Perú. Yo creo que es un hecho muy importante lo que sucedió ayer, recordar 10 años del Acuerdo Nacional, y asimismo unir a los dos expresidentes y el presidente de la República de hoy,
Ollantaytambo, para poder buscar conjuntamente el desarrollo del país. Eso es un hecho importantísimo. Dentro del legislativo, el año que pasó, en el 2011, el 20 de octubre exactamente, yo presenté una iniciativa legislativa para buscar una reforma constitucional, modificar el artículo 2 de la Constitución y adicionar el inciso 25 para declarar al agua como un derecho fundamental, lo que también el presidente de la República lo anunció el 28 de julio. Creo que es un avance importante, ya que el 27 de noviembre del año 2002, la ONU declaró que el agua debe ser considerado como un derecho fundamental. Creo que ya es tiempo que nuestra Carta Magna taxativamente contemple en el artículo 2, adicionando el inciso 25, y de esta manera garantizar el agua a todos los peruanos, porque en el futuro creo que ya estamos viviendo el calentamiento global, la contaminación, etcétera, y el agua está escaseando, y el Estado peruano tiene que garantizar a los hombres y mujeres de a pie de las zonas del Perú profundo de que el agua llegue a ellos, porque claro, se está viendo el agua como un medio de carácter económico, y creo que eso no debe pasar. Yo creo que el agua debe ser un derecho humano que se tiene que tomar en cuenta. Y precisamente eso es lo que se establece en el primer enunciado de esta política de Estado número 33 del Acuerdo Nacional, en la cual se señala así, literalmente, que nos comprometemos a cuidar el agua como patrimonio de la nación y como derecho fundamental de la persona, incluso al acceso a agua potable imprescindible para la vida y el desarrollo humano de las actuales y futuras generaciones. También, doctora Arnillas, algo muy importante que se resalta dentro de esta política de recursos hídricos es en relación a que se debe usar el agua en armonía con el bien común, como un recurso natural renovable y vulnerable, e integrando valores sociales, culturales, económicos, políticos y ambientales. En definitiva, esta es una ley prioritaria si es que se habla de aquí al futuro. O sea, no hay forma de que no se vea esto. Y por eso la primera medida que se plantea que debe llevar a cabo el Estado es dar prioridad al abastecimiento de agua para consumo humano directo, pero también para la seguridad alimentaria. Yo diría que esos son los dos puntos claves hoy día en términos de la aplicación de la política de Estado para la lucha contra la pobreza. Agua segura para toda la población. O sea, no solamente agua, sino agua segura, que porque es el agua importante. Es fuente de vida, pero también de enfermedades, cuando no está bien potabilizada y no está bien tratada. Entonces, ese es un primer tema clave. Y seguridad alimentaria, porque sin agua no vamos a tener una buena producción de alimentos. Y hoy día, noticia en el mundo, ¿no es cierto?, suben los precios de los alimentos, y garantizar la seguridad alimentaria del país pasa por garantizar el recurso agua. Nosotros desde la mesa estamos trabajando con las organizaciones de sociedad civil que integran el acuerdo, la idea de un pacto por tecnificación de riego para los pequeños productores del país, ¿no?, que es la mejor manera de usar un recurso que sigue siendo escaso. Claro, me imagino que ya el resto de agrupaciones o representantes que forman parte de este gran acuerdo del foro del Acuerdo Nacional, le van a sumar esfuerzos, van a plantear sus propuestas para sumar a esto. La política hay que llevarla a la práctica, y eso supone medidas y acciones en el corto plazo. Claro, aterrizarlo. Y precisamente, doctor Íñiguez, también señala uno de los puntos, no sé, que hemos resaltado como de los más importantes dentro de esta política de Estado, es que ninguna persona o entidad pública ni privada puede atribuirse la propiedad del agua. El Estado establece los derechos y condiciones de su uso y promueve la inversión pública y privada para su gestión eficiente. Y esto es buenísimo porque es como que va directamente a un personaje, ¿no?, al norte de nuestro país. O sea, nadie es dueño del agua porque es un recurso natural y le compete a todos los peruanos. No es de una región, no es de un presidente regional en particular, ni del presidente de la República. En efecto, no es de nadie en ese sentido, es de la nación. Y este tema se discutió apoyándose en diversos ejemplos o ilustraciones de por qué había que terminar redactando ese texto de la manera en la que eso ha ocurrido. Por ejemplo, casos en los que si un cauce de agua pasa por una propiedad o por un distrito o incluso por una región, claro, ni el propietario, ni el alcalde, ni el presidente regional tienen derecho a decir que ese agua es mía porque pasa por mi tierra, por mi territorio, políticamente hablando o económicamente hablando. Así yo jefatura esa jurisdicción. Así es, no puedo impedir que los que estén río abajo o que tengan otros usos para ese agua, no pueden impedir que eso ocurra. Así es que nadie, en ese sentido, nadie es propietario de esos cauces, digamos, y no pueden cobrar
digamos, por eso como si fueran los dueños exclusivos de ese recurso y condicionar el uso de todos los demás a su voluntad, a su criterio de negocio o a su criterio político. Así es que en eso sí está claro el asunto, pero los ejemplos como el que acabo de mencionar sirven, creo, para ilustrar qué es lo que se tiene en mente cuando se hace una afirmación, que ni entidad pública ni privada puede arrogarse el monopolio del uso de un recurso en razón que diga que es mío y por lo tanto tengo derecho a que no sea tuyo. Eso no puede ocurrir con el agua por lo fundamental que es para la vida humana. Doctor Higuines, también se lee entre líneas entonces que eso también va a proponer de alguna manera asumir este reto de debatir y empezar a hablar de todo lo que vendría a ser el ordenamiento territorial. En efecto, estamos ya empezando a trabajar en el Acuerdo Nacional una política de Estado sobre ordenamiento territorial, que es un tema más complejo que el del agua, pero el agua es una parte muy importante sin duda. ¿Por qué? Porque la unidad receptora fundamental de las lluvias, de la humedad, etcétera, es la cuenca. Y la cuenca es un territorio, pero es un territorio muchas veces multirregional, donde varios presidentes de gobierno regional, digamos, deben colaborar para participar en un uso racional, en una gestión racional de la cuenca, del agua en las cuencas. Así es que el ordenamiento territorial es un tema muy importante, muy interesante, que acometemos en el Acuerdo Nacional con gran entusiasmo y a la vez con conciencia de que no es sencillo. Eso nos permitirá recorrer el país para ver cómo están ordenando el territorio de hecho. Muchas autoridades o iniciativas empresariales o ambientalistas y así diversos grupos interesados en el territorio como base del progreso de la población. Y va a permitir pues verificar que se haga un uso responsable de este recurso hídrico y también de esta manera, no, algo que nos viene a la mente cuando pensamos en esta política de Estado número 33 que se ha establecido en el Foro del Acuerdo Nacionales y ahora cómo los hemos sostenido en el tiempo sostenible, vemos, ¿no? Y de alguna manera nos da cierta tranquilidad ver a los expresidentes acompañando al actual mandatario porque eso de alguna manera nos garantiza de que este no es un tema no solamente de coyuntura, no es solamente que pues interese a una agrupación política porque está ahora en el gobierno, sino que es un tema que debe importar a los peruanos, al margen de quien esté como autoridad. Sí, efectivamente, yo creo que este hecho que sucedió ayer es importantísimo y da muestras claras de una política de desarrollo con una visión de futuro para el país. Yo quiero adicionar nada más lo que dijeron mis amigos acá en la mesa, es que hay que racionar el agua. Hay que racionar el uso del agua usando las tecnologías que existe, el sistema tecnificado, el sistema por goteo, y el Estado debe invertir en infraestructura como son los reservorios, las irrigaciones y dar facilidades con el SNIP para que las autoridades locales puedan invertir en este sistema tecnológico para que puedan los campesinos regar sus terrenos con el sistema de riego por goteo o por aspersión, según sea lo que estén sembrando. Y asimismo, el sembrío de agua tiene que darse ya, porque la escasez del agua va a ser muy pronto. Se dice que al 2025 va a haber escasez. Ya hoy van a ser por agua. La tercera guerra van a ser por el agua. Dice, ya en estos momentos existen 880 millones de personas que no tienen tanto acceso al agua en el mundo. Se calcula que en el 2030 van a ser 4.000 millones. Entonces tenemos que nosotros proyectarnos como Estado y hacer este desarrollo en infraestructura en todo el país, sobre todo en las zonas altoandinas donde nace el agua. Yo creo que ahí está la inversión del futuro y de esta manera vamos a garantizar que este líquido elemento llegue a todos los peruanos y no nos caiga tan fuerte la escasez, ¿no? Doctora Armillas, acá en definitiva, así como cuando uno busca pues, soluciones para erradicar la pobreza de nuestro país en las zonas de mayor depresión, aquí lo que se busca y lo que en definitiva tiene que haber es un trabajo, me imagino, multisectorial y articulado. Que compromete a los 3 niveles de gobierno y que no puede hacer solo el sector público, tiene que sumar las fuerzas de la comunidad, del sector empresarial para hacerlo factible. Y lo más importante, ya hay experiencias concretas que muestran cómo esto es posible. ¿Hay experiencias extranjeras con éxito? No, nacionales
canales, ¿Así? por ¿Cómo favor. así? Hay que recuperar lo que estamos haciendo en el país. Fíjese, la experiencia de Catca, en el distrito de Catca, en Cusco, que es una de las zonas secas de la sierra nuestra, ¿no es cierto? Hay una experiencia muy importante de cosecha de agua. Hay como 8 o 10 reservorios que se han financiado con procesos de presupuesto participativo en la localidad, 50.000 metros cúbicos de agua. ¿Para qué? Para que en estas partes altas almacenar el agua en la época de lluvia y distribuirla a las comunidades, sistemas de canales y riego por goteo o por aspersión, como decía el congresista, ¿no es cierto?, para facilitar un uso óptimo del agua. ¿Qué permite eso? Sí. Permite que tú tengas agua no solamente los 3 o 4 meses de lluvia, sino que tengas el recurso a lo largo del periodo. ¿Qué ha generado? Por ejemplo, ahora la gente tiene agua, puede tener pasto, puede cambiar el ganado criollo por un ganado mejorado, puede aumentar su producción de leche. Y entonces tienes los niños tomando leche, producción de queso local, generas economías locales que dinamizan. Eso nos prepara para el cambio climático, porque lo que va a ocurrir con el cambio climático es que vamos a tener más periodos de sequías y algunos periodos con mucha agua, pero concentrada en poco tiempo. Ese tipo de tecnologías existe en el país, hay la experiencia y creo que lo que hay que hacer es masificarla, ¿no? Ahora, doctor Iñiguez, ¿qué es los retos que va a enfrentar, ¿no?, el Foro del Acuerdo Nacional en estos 10 años? Empezamos muy bien estos nuevos 10 años con esta política del recurso hídrico. ¿Qué otros retos se enfrentará? Sí, tenemos, como ya ha sido señalado en la agenda, acometer la elaboración por consenso de una política de ordenamiento territorial. Eso es, ya dije antes, es muy importante. Y, sin embargo, también queremos elaborar políticas de Estado sobre temas que parecen más acotados, más parciales, pero que son también críticos. Por ejemplo, estamos ya en conversaciones para elaborar un primer borrador de una política de Estado contra la desnutrición crónica infantil. Apoyando los esfuerzos, ¿no?, que ya anunciaron ayer en el gobierno central. Efectivamente. ¿Por qué? Porque hay que erradicar eso. El daño que sufren los niños en edades tempranas son luego irreversibles para ellos, para el país, para todo el mundo, y además de ser una injusticia. Entonces se puede remediar, se puede erradicar eso con muy poco esfuerzo, con voluntad. Y así otros temas. Estamos barajando diversos temas que requieren menos tiempo que el que ha demorado la política del agua y que menos tiempo que el que demorará seguramente el ordenamiento territorial. Pero digamos que hay la misma voluntad. Pero hay esa voluntad. Y yo he encontrado en el acuerdo una enorme voluntad de consenso, incluso, como digo, entre miembros del acuerdo que en muchos aspectos de gran notoriedad pública discrepan, pero que puestos en silencio a compartir ideas y a compartir esfuerzos por sacar adelante el país, creo que tienen la voluntad efectivamente de ponerse de acuerdo y de generar por consenso este tipo de políticas de Estado. Sí, el acuerdo tiene varios instrumentos. Uno son las políticas de Estado y otros son los pactos, que hemos tenido pactos de corto y de mediano plazo, que permiten que algunos temas, como por ejemplo el proyecto educativo nacional, se convierte, es asumido por el Acuerdo Nacional como desarrollo de la política de Estado. Comento el asunto además a propósito del tema de la coyuntura, ¿no es cierto?, la interpelación a la ministra, que esperamos no prospere. Creo que puede ser una buena práctica democrática, pero creo que se están haciendo cosas muy interesantes en la educación, ¿no? Claro, bueno, digamos, mañana justamente se van a presentar ante el Congreso, ¿no? Y precisamente en el Congreso es donde ustedes pues van a ver ya las últimas normativas que van a acompañar todos los esfuerzos que se hacen por parte del gobierno central. Sí, efectivamente, finalmente yo quería decir de que esta reforma constitucional de declarar el agua como derecho fundamental está en la Comisión de Constitución en el Congreso de la República y esperamos que lo pase pronto y se debata en el Pleno del Congreso de la República para así la población del país sepa de que el agua de una vez por todas ha sido declarado como un derecho fundamental y que todos los peruanos tenemos acceso a este líquido elemento que es básico para la salud y la vida. Así es que se sigan dando muestras de consenso en aras pues del bienestar, del bien común, del bien de nuestro país. Muchas gracias a los tres por acompañarnos esta mañana. Un gusto siempre conversar con ustedes. Muy bien, 8 de la mañana con 23 minutos, nos vamos rápido.